Nos encontramos en la localidad de Pegalajar, en la Fuente de la Reja, el punto más importante del pueblo. Vamos a hacer una visita guiada con el antiguo cronista oficial de aquí de la localidad, José Lietor. José, ¿por qué no nos explica, bueno, pues dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en el sitio más importante de nuestro pueblo, y es más importante porque sin esta fuente, hoy por desgracia seca, Pegalajar no existiría. Hay una referencia histórica que seguramente después contaré, pero ahora lo que nos interesa es destacar la importancia de este sitio. Tenemos un lienzo de piedra que se hace con motivo de una visita que realizó Felipe III por estos lugares. Entonces, siendo Felipe III rey de España, mandó hacer esta obra el pueblo de Pegalajar en el año de 1605. La fuente tiene una importancia fundamental, como ya he dicho, para nuestro pueblo, por el uso que tenía variado. Tenía un uso primero de recogida de agua en el lugar, en el cual la gente venía aquí con cántaros, con cubos, para llevarse el agua a sus domicilios. Luego había unas conducciones de agua que trasladaban el agua por su pie hasta casi 1 kilómetro en dirección al ayuntamiento, que después veremos. Y luego un uso agrícola en que el agua se derramaba hacia la charca, que era un estanque que servía para regular el agua en el riego de las huertas y olivares del Pegalajar tradicional. José, sí. En el lienzo aquí vemos, por ejemplo, que por lo visto había algún escrito, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ponía? Lo que ya he dicho, siendo Felipe III rey de España, y ya mandó hacer es decir, el texto que ya he explicado anteriormente, ¿no? ¿El escudo? El escudo de Felipe III. El escudo de Felipe III, ¿no? Está muy perdido, es de caliza, una caliza muy blanda y se ha deteriorado mucho, pero es constancia y estaba muy bien documentado. Y luego también, si vemos este espacio, este hueco, que servía para la limpieza, ¿no?, de lo que era la charca, ¿no? Claro, es que este lugar, este manantial se llama Fuente de la Reja, porque había una reja que tapaba la salida de agua. Entonces, para limpiar posibles restos, había aquí una puerta que servía para acceder a la parte de atrás y poder limpiar. Igual que había una conducción de plomo, que se ve aquí, que originaba uno de los ramales de distribución de agua a los pilares del pueblo. Porque hemos dicho que tenían varios conductos, ¿no? Uno iba a los pilares, otro iba hacia el ayuntamiento, ¿y el otro? Y el otro iba hacia unas casas próximas, incluso una conducción que bajaba hacia la fábrica del pueblo. Y el más grande es el que baja el agua hacia la charca. Ahora mismo, después de visto y explicado lo que es la Fuente de la Reja, ahora nos vamos hacia la charca, que la tenemos a unos 20 metros de aquí, ¿no? Sí, es el lugar donde a nosotros, como pegalajareños, en los últimos 50 años ha sido el referente a nuestra vida social y a donde se celebraban todo tipo de actos. Pues cuando quieras nos podemos ir. Muy bien. Siguiendo con el recorrido por la localidad de Pegalajar, nos encontramos en el mayor símbolo del pueblo, la charca. José, cuéntanos. El agua que nacía en la Fuente de la Reja discurría en un espacio abierto, en una V abierta, hasta embalsarse en la fuente, aquí en la charca. En este espacio fue donde la hueste de Fernando III acamparon para cuando procedió a la conquista del pueblo de Pegalajar en 1225. Entonces, ese es el primer documento escrito que tenemos de nuestra localidad. El agua que se embalsaba aquí en la charca, como digo,
que estaba formada en un principio por un muro en forma de L en la parte inferior, era un pantano que lo que hacía era regular en que, controlando la salida de agua, podíamos regar la huerta y los olivares a voluntad. Luego este espacio sufre dos grandes transformaciones. Una ocurre en 1903, en el cual, por un problema sanitario, se dan cuenta de que el agua, cuando estaba la charca llena, volvía hacia el manantial, con lo cual se contaminaba las aguas que se utilizaban para consumo. Entonces procedieron a hacer un perímetro de obra hasta la altura del suelo. Eso dio un resultado parcial y posteriormente, en 1944, de 1944 a 1949, ya se procedió a hacer el muro más alto, se procedió a subir el suelo a nivel de donde estamos ahora mismo y la conducción se hizo ya subterránea para unir la fuente con la charca. Y ya quedó una cosa parecida a lo que hay ahora, salvo estos pilares, que estos son posteriores, y la baranda se pusieron con motivo de la desecación, porque a partir de finales de 1980 la desecación fue paulatina y en octubre del 88 el agua se secó totalmente. Después hemos tenido agua en sucesivas ocasiones, a veces primero 8 años sin agua, luego 1 con agua, 2 sin agua, 1 con agua, y desde hace 2 años tenemos nuestra charca así como la ven ustedes, seca totalmente, y nuestras huertas y nuestros olivares también secos. Bueno, José, lo primero que quiero preguntarte es de cuándo data lo que es la charca, porque estamos hablando de Felipe III, pero según cuentan, es anterior a lo mejor. Seguramente el origen sea de época romana, incluso seguro que es de época árabe, porque ya en el siglo X el primitivo asentamiento de Pegalajar, que está allí a mi derecha arriba, en lo que llamamos la Peña de los Buitres, ese primer asentamiento se trasladó al cerrillo donde está ahora mismo situada la iglesia, que vamos a ver posteriormente, al Cerro de la Peñuela. Entonces, en ese traslado fue motivado por la presencia de esta agua embalsada. Luego otra cosa, hemos dicho que es el símbolo de Pegalajar, porque la vida de Pegalajar transcurre alrededor de esta charca, ¿no? Sí, en un principio, hasta el siglo XX, la vida de Pegalajar era en el ayuntamiento, en torno al ayuntamiento. Después se fue trasladando y desde 1944-49, cuando ya se acaba la obra, y sobre todo gracias a un alcalde, Antolín, gracias a ese alcalde se dinamizó totalmente la vida del pueblo y ya todo circulaba en este espacio. La charca era un sitio de baño donde la disfrutábamos el agua tanto los lugareños como los vecinos de todos los pueblos de alrededor, incluso de la capital. Y luego también, por lo visto, se hacían competiciones de pesca, ¿no? Venía muchísima gente, se creaba un turismo y además todo lo que son los restaurantes, bares que hay alrededor, vamos, vivían bien gracias a la gente también que venía, ¿no? El primer uso que tuvo la charca era que había allí un hogar juvenil en el cual durante los veranos venían jóvenes de toda la provincia y hacían competiciones de piragua, con el piragua. Nos mezclábamos los piraguas, los baños, la gente disfrutando de esta fresca agua, y también había competiciones de natación y en ocasiones se echaron peces y había competiciones de pesca, con lo cual hemos disfrutado de la gente que tiene mi edad, 62 años tengo, pues hemos disfrutado del agua pues como nadie, ¿no? Bueno, terminando ya lo de la charca, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? Ahora podemos hacer un recorrido hacia otro elemento fundamental del pueblo, que son la ermita de la Virgen de las Nieves y la iglesia parroquial. Pues cuando quiera. Muy bien.
Bueno, pues siguiendo la visita guiada nos encontramos en la Plaza del Pueblo. José, cuéntanos. Bueno, estamos en la Plaza del Pueblo, pero aquí en Pegalajar todo el mundo lo conocemos como el cementerio. Y cualquiera que lo vea dice, cementerio aquí no. La verdad es que se llama cementerio porque aquí hubo un cementerio, un panteón, hasta 1860, en que se levantó lo que quedaba, lo poco que quedaba, y se trasladó al lado de la parroquia. La importancia de este lugar, y por eso se llama Plaza del Pueblo, es que este era un espacio de contratación. Hace 40 años, cuando yo era bastante más joven, aquí se juntaban la mayoría de los hombres del pueblo por la mañana para que alguien los contratara, o por las tardes para que alguien les pagara o los contratara para otro día. Entonces aquí era un bullicio, a partir de las 6 de la mañana era un bullicio interesante y muy importante, y que era un centro de convivencia de Pegalajar. A mi espalda tenemos la Virgen de las Nieves, una ermita que es del siglo XVII, de mediados del siglo XVII, y que desde entonces pues, es nuestra patrona y tiene una hermandad. Entonces todos los años celebramos las fiestas patronales el día 5 de agosto. Esperamos la visita de todos los que vean este vídeo. Bueno, seguimos la visita guiada y bueno, por esta boca calle que entramos, ¿no? Vamos a encontrarnos lo que es la puerta a la entrada de la ermita y enfrente un pequeño palacete con una portada importante, ¿no? Sí, una portada muy interesante. Por desgracia ya su dueño falleció hace poco. Era un hombre muy estimado aquí en Pegalajar, don Antonio Carrasco. Pues cuando quieras vamos. Siguiendo la visita guiada nos encontramos con la iglesia parroquial de la Santa Cruz. José, cuéntanos un poco de la historia de esta iglesia. Bueno, la iglesia tiene el escudo del obispo Sarmiento y fue construida a finales del siglo XVII y se acabó en el 1616. Está hecha sobre una antigua mezquita y construida en las primeras hiladas de piedra, y luego está hecha con tosca del terreno, extraída de aquí, del lugar, de la huerta de Pegalajar. El acceso a la iglesia lo hemos hecho a través de una escalinata recta, pero que en un principio era una escalinata transversal como la que tiene la de la Catedral de Santiago. Lo que ocurre es que después, para poder bajar y subir los tronos parroquiales, cuando ya en el siglo XVIII aumentaron de tamaño, tuvieron que modificar la estructura de ese acceso. La iglesia ha sido modificada porque tenía muchos problemas con humedades, y ha sido restaurada recientemente y ahora está en un estado muy aceptable. Se abre solamente los domingos y para celebraciones especiales, especialmente en Semana Santa y las fiestas patronales de la Virgen de las Nieves. Tiene dos puertas, esta es la que se usa habitualmente, y luego tiene la puerta original, que es la puerta del Sol, que se llama la del sur, por la cual se accede también, pero que ha permanecido muchos años cerrada. La portada es austera, ¿no? Es una portada austera, pero bueno. La portada es muy sencilla, es muy austera, y la construcción fue por los Barba, Pedro de Barba y su sobrino Luis de Barba. Fueron los arquitectos de esta construcción. Es una de las mayores iglesias de la provincia de Jaén. Se encuentra cerrada, pero bueno, ¿nos podías describir un poco lo que es el interior? Bueno, es una iglesia muy sencilla, tiene una nave central y en su testero está hecho al estilo barroco, muy retocado porque se destruyó parte cuando la contienda de la Guerra Civil, y en el centro tiene un cuadro
y a la izquierda otro también de un pintor local de gran trascendencia, Juan Almagro, que es muy interesante, y a este pintor se hace un certamen homenaje a lo largo de los últimos 25 años. Además, uno de los más importantes de la provincia de Jaén. Sí, es muy interesante y es muy importante que el esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento y una asociación cultural de su mismo nombre para recuperar su nombre y que se haga un museo local para él, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de la iglesia, continuamos con la visita. Sería interesante ver la torre, ver primero el arranque de la torre, que lo podemos ver ahora, que posiblemente sea de época romana, y después hagamos una vista panorámica del entorno desde lo alto de la torre. Ah, pues fantástico, cuando tú quieras. Nos encontramos en la torre del antiguo castillo en la iglesia parroquial de la Santa Cruz. Cuéntanos, José, un poco de esta torre. Lo más interesante de esta torre, desde mi punto de vista, es lo que se ve desde ella. Todo el paisaje, las montañas que rodean el término de Pécalajar y ese paisaje tan llamativo. Pero hay que destacar dentro de la torre que fue la torre del homenaje del primitivo castillo, que en esta torre pues conservamos distintos elementos tradicionales, algunos de ellos con poco uso, porque por ejemplo la carraca ya no está puesta en su sitio, y era cuando yo me acuerdo con 10 y 11 años cómo se volaba. Eso era un peligro tremendo, ¿no? Se tocaba en Semana Santa, ¿no? En los días de jueves y viernes de Semana Santa. ¿Dónde estaba situada? Estaba situada aquí en este hueco, y no sé por qué la han quitado de ahí. ¿Pero que estaban debajo de las campanas? No lo entiendo. No, la campana no estaba ahí. Ah, no estaban las campanas. La campana no estaba, y entonces no sé yo por qué han hecho ese cambio, pero bueno. Ajá. Cada uno también, y lo que hacían, los responsables verán, ¿no? Y lo que hacían es que algunos mozos se subían encima y con el impulso empezaban a dar vueltas. Se iban colgando, la carraca con su peso te volvía a tirar, subía hacia arriba, y con el impulso del cuerpo ya volvían a empujarla en un segundo o tercer intento, hasta que empezaba a sonar con ese ruido de los martillos, muy monótono, pero que se oía en todo el pueblo, ¿no? Pero es que vamos, cualquier fallo de esa persona... Eso era realmente peligroso. Yo no le he volado nunca. No, por eso estás aquí, ¿no? Por eso estoy aquí. No, por suerte nunca pasó nada, ¿no? Las campanas se tocaban, aquella principal, la de la izquierda, se tocaba, aparte del uso desde aquí arriba, para el reloj, que ahora lo contaré, se tocaba desde abajo, porque las misas se llamaban con una cuerda que se hacía desde que la tocábamos los monaguillos desde el patio posterior de la iglesia. Aquí había un hueco en el cual, aquí, sobre esta parte, había un armazón, y sobre él estaba situado el reloj de la torre, claro, con un manubrio que golpeaba sobre esa campana. Dando las horas, ¿no? Dando las horas, dando las medias, y ya con el tiempo también se ha quitado, se conserva en el coro de la parroquia, por si alguno tiene interés en verlo, y los huecos se han tapado porque era ciertamente peligroso, porque el hueco de las pesas llegaba hasta unos 15 metros más abajo, y era peligroso. Pues bajamos y seguimos la visita. Muy bien. Pues cuando quieras, José. Vamos a seguir. Después de bajar del torreón del homenaje del antiguo castillo, nos encontramos en la puerta principal, el Arco de la Encarnación. José, háblanos del Arco de la Encarnación. El Arco de la Encarnación se llama así porque aloja la imagen de la Virgen de la Encarnación, que celebra una festividad anual aquí en Pécalajar. Su nombre original es el nombre de la Puerta de Jaén, y es la puerta de entrada al antiguo castillo de Pécalajar.
Sobre ella encontramos 4 lápidas, las cuales hacen referencia a esa conmemoración de la conquista por Fernando III. Tiene 3 escudos, en los cuales uno de los Sandovales, otro del rey, de Fernando III, y otro de Jaén, porque Pecalajar pasó a ser como un barrio de Jaén. Y en medio es donde se cuenta, se hace referencia a esa fecha. Empieza la lápida con Jesús y luego ya va relatando la fecha de la conquista definitiva, que fue en 1246, aunque 50 años antes había tenido periodos de conquista y reconquista por los árabes, porque Pecalajar formó, junto con Jaén, La Guardia y Cambir, y formó parte de frontera durante casi 300 años entre el reino de Granada y el reino cristiano. Pues, ¿seguimos con la visita? Sí, ya pasamos al arrabal y al ayuntamiento. Pues vámonos. Siguiendo la visita guiada, nos encontramos en el barrio del Bahondillo, en la zona del arrabal del castillo. La zona del arrabal del castillo era la zona donde los trabajadores del castillo solían edificar sus casas para tenerlo muy cerca. José, cuéntanos un poco de la antigüedad del barrio, de qué es lo que se hace en este barrio. Pues el arrabal es precisamente eso, es decir, es una parte de inferior valor que el castillo. Y en este, sin embargo, tiene una característica coincidente con todos los demás, es decir, de la época, que son callejas muy estrechas, donde el sol apenas entraba, con lo cual también se facilitaba su defensa en caso de ataque. Pero aquí tiene una característica muy particular, y es que están alojadas en él las casas nobiliarias más importantes de Pecalajar. Entonces, las familias que participaron de la conquista del castillo, que se quedaron aquí en Pecalajar a lo largo del tiempo, pues edificaron sus casas aquí, ¿no? Entonces, las casas estas son grandes y tienen todas acceso a huertos de la huerta de Pecalajar, ¿no? ¿Por qué lo hicieron aquí? Pues porque hasta aquí llegaba el agua desde la Fuente de la Reja por su pie y servía de abastecimiento de agua de boca para esas casas. Todas ellas disponen de pilones, de albercas, donde poder recrearse y donde poder realizar las labores más habituales de una casa, como es lavar la ropa, ¿no? Entonces se hace aquí, y aquí tenemos una gran casona, a la izquierda otra, luego más para allá otra, y luego otra, es decir, las casas más importantes de Pecalajar. Y nosotros estamos sentados sobre un pilar al que también le llegaba agua desde el nacimiento de la Fuente de la Reja, pero que antes no estaba aquí. Antes del siglo XVIII estaba en la plaza del ayuntamiento, que vamos a ver a continuación. Pues cuando quieras, ¿seguimos? Seguimos. Nos encontramos en la plaza del ayuntamiento de Pecalajar, a nuestra espalda, la entrada, con una portada. Cuéntanos la portada, ¿de qué estilo es? La portada es del siglo XVIII, es una portada que es muy bonita, muy sencilla, y que se remata con un escudo borbónico. El ayuntamiento, lógicamente, es moderno, es una obra moderna, pero que se recuperó la portada antigua. El ayuntamiento originariamente no estaba aquí, sino que hace 150 años estaba en otra calle que se llama la calle Las Parras, en la parte del este de Pecalajar, ¿no? Y en esta plaza se celebraban hasta esa fecha, hasta principios del siglo XX, se celebraban todas las celebraciones, valga la redundancia, que se hacían aquí, tanto ferias de ganado, la feria de la patrona, como todas las celebraciones, verbenas y demás, que tenían lugar en nuestra población. Que Pecalajar tenía hasta el siglo XX prácticamente, tenía 3.000 y pico de habitantes. A partir de ahí, al principio del siglo XX, empezó a crecer
y llegó cerca de los años 40, llegó a tener casi 8.000 habitantes. Y luego ya tuvo una caída otra vez de habitantes hasta llegar a los años 60, que se quedó en los 3.000 y algo que tenía originariamente. Y por ahí andamos. Bueno, pues ya solamente nos queda por recorrer las cuevas, ¿no? Las cuevas de los Majuelos y de Haro, y un pequeño museo que tenemos municipal y de una asociación de aquí de Pegalajar. Bueno, pues cuando quiera seguimos. Para finalizar la visita guiada por Pegalajar nos encontramos las cuevas de los Majuelos y José, explícanos un poco el tema de las cuevas. Las cuevas de los Majuelos son dos cavidades que están ubicadas debajo de este macizo, que es una sierra caliza y que en ella históricamente aparecía una cueva, que ya estáis viendo unas imágenes, que era la cueva de los Majuelos. Una cueva de grandes dimensiones que se usaba antiguamente para guardar el ganado y que recientemente, desde hace unos 25 años, su dueño, Antonio Ruiz, se empeñó en ubicar allí un restaurante. Un restaurante que hoy se reserva básicamente para la celebración de bodas y banquetes. Tiene unas dimensiones descomunales y es un gran atractivo para muchos de los visitantes de Pegalajar. En esa cueva se han encontrado restos de antiguos pobladores. Pensemos que esta cueva debió de estar habitada hace cerca de 4.000 años. La cueva de los Majuelos se complementa con la cueva en la que vamos a ver a continuación, que es la cueva de Haro. Esta cueva de Haro se llama así por el dueño que la descubrió, Antonio Ruiz Ortega, y es un recinto pequeñito que ha ido creciendo y que va creciendo poco a poco. Cuando hace 25 años se descubrió, pues eran solamente unas pequeñas galerías que comunicaban huecos. Ahora ya con estas actuaciones se ha hecho un elemento visitable y que es muy interesante. Se ha pretendido hacer una especie de escenario sobre el que estamos para pequeñas actuaciones. También se utiliza para las fotos de boda de los novios, y todos los vecinos de Pegalajar, cuando venimos por aquí, pues nos gusta venir y recordar pues lo que ya vieron los ojos de nuestros antepasados. Bueno, pues José, ya damos por finalizado la visita, darte las gracias e invitar a todo el mundo que esté viendo esta videoentrevista, que nada, pues que vengan a Pegalajar, que vean el rico patrimonio que hay y les aseguramos que van a disfrutar muchísimo. Pues muchísimas gracias, José. Vale, gracias a vosotros por la difusión.